¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás siendo observado? Escuchas un ruido extraño de fondo y te hace pensar lo peor, que estás siendo acechado por una criatura desconocida, un ente o algo incluso peor. Bueno, este tipo de acontecimientos forman parte de la vida de muchas personas, tal como las historias las cuales te voy a relatar el día de hoy. Prepárate, ponte audífonos, porque este episodio ya está comenzando. Estaba acampando con un par de amigos en un lugar del río MacLeod llamado Adina. Si no has estado, es un lugar lindo pero muy remoto. El pueblo de MacLeod es muy pequeño y Adina está a unas 14 millas dentro del bosque, 7 de las cuales son un camino de tierra rocoso que lleva a un cañón con un hermoso río azul. El sitio era un antiguo campamento de verano para una familia muy adinerada de San Francisco en el siglo XIX. Todavía hay cimientos de los edificios, una vieja chimenea y los restos de un huerto. El campamento está justo en el río y fuimos, como la mayoría, a pescar con mosca. Era principios de primavera y el río estaba demasiado lleno y rápido para hacer mucha pesca útil en este viaje, lo que probablemente explica por qué éramos las únicas personas ahí. El primer día, después de no haber tenido suerte pescando, mi amigo y su esposa decidieron echarse una siesta en su caravana, así que caminé río arriba para intentar encontrar un lugar donde pescar, donde tal vez el río se ensanchara y fuera más manejable. Caminé y caminé por las antiguas ruinas y por el huerto antes de encontrar un sendero para remontar el río. Pesqué sin éxito durante aproximadamente unos 45 minutos y empezó a llover un poco, así que recogí mis cosas y me dirigí de regreso. Justo cuando salía del sendero y regresaba a la zona del huerto, había un arco de vegetación por el que tuve que agacharme un poco para poder pasar y volver al viejo huerto. Justo cuando me agaché, escuché a través del denso follaje, a unos pocos pies por encima de mi cabeza y a no más de 10 pies, lo que sonaba como un caballo expulsando aire por sus mejillas. Era un sonido gutural profundo de un animal grande y sonaba lo suficientemente cerca como para casi tocarlo. Sin embargo, no podía ver nada porque la vegetación era muy densa. Me enfrié mucho más rápido y salí de la espesura hacia el huerto más abierto. Entonces me congelé. No podía oír nada. No podía ver nada en la maleza. Me estaba pateando a mí mismo porque llevaba un arma de mano, pero estaba en mi mochila. Dije susurrando, idiota. Lentamente me quité la mochila, la puse en el suelo y tomé mi pistola. Me puse el arnés de hombro y volví a ponerme la mochila tan lenta y fácilmente como pude todo el tiempo, intensamente concentrado en el sonido, pero no escuché nada. Este huerto es del tamaño de un campo de fútbol, y el lado derecho del cual, de donde había venido el sonido, es denso de moras. Así que, básicamente, hay espacio abierto, y luego el bosque, denso, con vallas, donde no se puede ver mucho. Comencé a caminar de regreso a través del huerto hacia nuestro campamento. El extremo opuesto tenía un lugar similar, como un arco denso para salir del huerto y regresar a la zona de ruinas, campamento. Había avanzado bastante y estaba escuchando intensamente los sonidos de algo que me seguía. No había escuchado nada mientras avanzaba. Después, estaba comenzando a sentir que estaba a salvo. Justo cuando dejé escapar un pequeño suspiro de alivio al pasar por el arco de salida, escuché ese mismo sonido desde una altura similar y tan cerca como antes. Eché a correr a toda velocidad el resto del camino de regreso al campamento e informé a mis amigos. Fue realmente salvaje y muy intenso. Mientras corría, sentí que mi vida dependía de ello. Aquella noche nos quedamos ahí, sí,
Mientras estábamos cocinando y comiendo, apareció un ciervo. Lo extraño fue que a medida que oscurecía, el ciervo se seguía acercando. Cuando estuvimos listos para ir a la cama, estaba literalmente debajo de la mesa del picnic en el campamento. Tuvimos una noche sin incidentes, pero cuando nos levantamos por la mañana, el ciervo había dormido debajo de la caravana plegable, justo en la puerta. Al día siguiente, volvimos al huerto, con nuestras armas de fuego listas. Estaba decidido a averiguar cómo se había movido el animal sin que yo lo escuchara a través de las densas vallas. Busqué y busqué, y no pude encontrar una explicación racional. No había caminos ni senderos. Por último, y lo más desconcertante, en el medio del huerto había un pequeño pino de unos 3.6 metros de altura. Lo extraño era que algo había roto la parte superior del árbol a unos quizás 2 metros de altura y lo había dejado sobre el sendero que había usado para atravesar el huerto el día anterior. En ese momento no estaba ahí. Me he explotado la cabeza tratando de encontrarle sentido a este encuentro. Obviamente me viene a la mente un oso, pero lo que me atrapa es la altura de donde provenía el sonido. Los osos negros, que llegan a medir unos 2.7 metros de altura, no son algo común, y que un animal de ese tamaño tenga que moverse bastante rápido para cortarme el paso no parece imposible. A esa distancia, a través de esa maleza sin una prueba. Mido un poco más de 80 metros, y este ruido se produjo a unos pocos metros por encima de mi cabeza. El terreno no habría explicado eso, además de un oso de pie. La otra cosa es que no entiendo cómo pudo haberme cortado el paso en la otra salida y no hacer ningún ruido al llegar ahí, a través de las densas vallas y árboles. Estaba aterrorizado. No creo que haya estado escuchando con más intensidad en mi vida. No había ningún sonido. Supongo que pudieron haber sido 2 osos enormes, uno en cada lugar, pero nunca he escuchado a un oso hacer esos sonidos. El problema del ciervo también fue extraño. Ese animal estaba asustado y se sintió seguro con nosotros. Nunca he escuchado a un oso hacer esos sonidos. Ya los había visto antes. De todos modos, es un lugar genial. Aunque, hasta el día de hoy, sigo pensando qué tipo de criatura pudo haber sido la que me estaba acechando. Cuando era niño, vivíamos en una casa pequeña y aislada en el borde de un barrio a medio urbanizar. Solo había unas 6 casas en nuestra cuadra, y la nuestra era la última antes de que muchas malezas crecidas y terrenos vacíos se extendieran hacia la oscuridad. Por la noche, la zona estaba desierta y rara vez veías a alguien salir. Viví ahí desde los 7 hasta los 13 años, y al mirar atrás me sentí atrapado dentro de una de esas películas de terror inquietantes y misteriosas en las que la realidad siempre parece un poco fuera de lugar. Antes de sumergirme en los incidentes, vale la pena mencionar que nuestra vida en esa casa estaba llena de una sensación de pavor sofocante. En términos económicos, luchamos mucho durante esos años, ahogándonos en deudas. Curiosamente, las cosas cambiaron para nosotros tan pronto como nos mudamos. Las peleas familiares estallaban a diario y recuerdo que me sentía aterrorizada constantemente. Recuerdo que no me adentraba demasiado en ninguna habitación para que, si algo saltaba, pudiera atravesar la puerta fácilmente. No sé por qué lo hice, la verdad. Estos son algunos de los eventos que me hicieron creer que algo nos acechaba. Recuerdo que un día me quedé en casa, sin ir a la escuela, porque estaba enferma. Estaba acurrucada en el sofá, mirando Barney, tratando de distraerme de la sensación inquietante de la casa. En algún momento sentí que alguien estaba de pie a mi lado. Supuse que era mi madre que se unía para mí para ver el programa, así que no le di mucha importancia. Pasaron unos minutos y le pregunté algo casualmente. No hubo respuesta. Le pregunté una vez más y tampoco hubo respuesta.
Me di vuelta y no había nadie ahí. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi madre ni siquiera estaba en casa, se había ido a trabajar hacía horas y yo estaba completamente sola en la casa. Esto me asustó y abrí la puerta principal. Me senté en el porche hasta que mis padres llegaron a casa porque se sentía muy real. Parecía que alguien estaba ahí de verdad. Este incidente le pasó a mi hermana, pero lo explicaré desde mi punto de vista. Todos solíamos dormir en la misma habitación, ya que nuestra casa solo tenía un dormitorio, y mi hermana y yo dormíamos entre mis padres para sentirnos seguros. Una noche, mi hermana estaba estudiando para su examen en la sala de estar, y alrededor de las 12:30 am, yo estaba empezando a quedarme dormida, cuando, de repente, mi hermana pensó que la puerta se abrió de golpe y saltó a la cama asustada y estaba llorando. Después de calmarla, nos contó lo que había sucedido. Estaba en la sala de estar estudiando para un examen, cuando, de la nada, una pelota amarilla con una carita feliz rodó hacia el pasillo desde la otra habitación, y cuando se detuvo, docenas de cucarachas salieron corriendo de la misma habitación, como lo hacen cuando escuchan a los humanos caminar. Nuestra casa tenía un serio problema de cucarachas. Los pisos prácticamente cobraban vida con ellas por la noche. Dijo que una fuerte sensación de terror la invadió mientras miraba fijamente el pasillo oscuro. Entonces, lo vio. Una figura sombría que emergía de la oscuridad, moviéndose de una manera que le hizo sentir frío por todas partes. Nos dijo que se sintió atrapada por un segundo y se congeló de miedo antes de correr al dormitorio. Una mañana, mi papá no pudo encontrar sus anteojos. Recientemente se había sometido a una cirugía de cataratas, por lo que eran esenciales. Toda la familia pasó lo que parecieron horas revisando cada centímetro de la casa. Revisamos su estante varias veces, que era donde salió a guardarlos, pero no encontramos por ningún lado los lentes. Nos fuimos a la escuela, derrotados y convencidos de que los anteojos habían desaparecido para siempre. Pero más tarde esa noche, mientras estábamos sentados, mi papá de repente llamó a mi mamá, sonando casi enojado. Corrimos y encontramos los anteojos ahí mismo en el estante, exactamente donde los habíamos revisado una y otra vez. Mi padre pensó que le estábamos jugando una broma, pero no era así. No había explicación, y tampoco era él quien nos estaba gastando una broma, porque estaba muy enojado ese día. Bueno, el siguiente sí da miedo, así que abróchense los cinturones. ¿Cómo se sentirán si un tipo extraño se parara frente a su casa y comenzara a cantar? Bueno, en la cultura del sur de la India hay una figura conocida como el Kudukudupu. No he oído mucho sobre ellos, pero son como devotos de Dios que deambulan por las calles y le desean la suerte a la gente al azar, pero la mayoría de gente lo evita por miedo a que sus predicciones puedan traer mala suerte. Mi primer encuentro con uno de ellos fue cuando era joven. Recuerdo haber escuchado a un hombre contando una especie de canción religiosa cerca de nuestra puerta, literalmente a unos pocos metros de nuestra puerta, y fui a ver qué pasaba. Mi madre me agarró rápidamente, me agarró por detrás y me dijo que me quedara callada, que no hiciera ningún ruido. Hicimos como si nadie estuviera en casa y finalmente se fue. Estaba muy confundida que le pregunté a mi madre quién era, pero ella no me explicó y simplemente le quitó importancia. Años después, cuando los acontecimientos extraños en nuestra casa se hicieron más intensos y una figura similar comenzó a aparecer cerca de nuestra casa mientras mi padre estaba solo en ella, durante varios días este hombre se paró cerca de nuestra puerta, cantando y aparentemente entregando mensajes crípticos por la noche. Finalmente, mi padre lo confrontó y le dijo que se alejara. Nunca volví a ver al hombre después de eso, pero no podía quitarme la sensación de que su presencia estaba de alguna manera relacionada con los disturbios. También, mi hermano llegó a tener visiones muy vívidas de una figura, cantando en un idioma desconocido. Podía sentir su peso presionándolo, haciéndole casi imposible respirar. Esta visión lo atormentó hasta que nos fuimos de esa casa para siempre.